Entonces, ya estamos grabando la clase de hoy día, que es una clase especial, es más que nada un conversatorio. Quiero conversar un ratito con ustedes, porque pues normalmente no tengo ningún espacio para hacer esto. Ya no hago en vivos por lo mismo de las limitaciones de mi laptop actualmente. Entonces, quiero saber un poquito de ustedes, ¿no? Hablar un rato y al final les voy a dar algunos consejos generales que he estado aprendiendo últimamente, porque pues yo siempre estoy aprendiendo. Y no solo sobre inglés, sino sobre enseñar y sobre aprender, porque todo eso va de la mano, pues. ¿No? Un profesor en sí debe de entender esas áreas. El área que enseña, cómo se enseña, cómo funciona el enseñar y cómo funciona el aprender. Es lo que normalmente se englobaría como pedagogía. Entonces, tengo una sola pregunta nada más. Bueno, si desean anotar lo que vamos a hablar hoy sería bueno. Siempre es bueno anotar cualquier tipo de conocimiento y por mis dos profesiones, que se puede decir que es como profesor independiente y también como manager en Oriflame, yo siempre estoy aprendiendo cosas y de todo tengo anotaciones, así que por eso siempre lo digo. Ok, entonces, let's talk. Y mi pregunta es, aquí, what difficulties do you have in learning? ¿Qué dificultades, qué problemas tienen ustedes para aprender? A ver, los voy a leer. Así está hablando solo con dos personas, aunque espero que no, porque si no esto duraría muy poco, la verdad. Quiero saber qué problemas tienen ustedes para poder aprender en su aprendizaje. ¿Qué problemas tienen? ¿Qué creen que se les hace más difícil? ¿Qué creen que no están entendiendo bien? Que no pueden incluso. Porque hay una barrera en cada skill del inglés en la que te topas y te das contra la pared 3 millones de veces hasta que por fin la rompes. Y una vez la rompes, empiezas a aprender un montón. Las palabras cuando se escuchan en diferente manera. ¿Cómo así? A ver, expláyate un poquito para poder saber todo a qué te refieres. Porque yo entendería que es cuando, por ejemplo, hay estas, ay, tenía un nombre, se me acaba de ir. Cuando hay como uniones entre las palabras, ya hay muchas palabras que se pueden unir unas a otras y adquieren un sonido diferente juntas. No me refiero solo de como guana, sino cacho, sino de en general palabras normales que se van juntando y como que suenan súper rápido. Y puedes tener la mala suerte de encontrarte con varias de esas en una sola frase y la frase duró 2 segundos y son como 10 palabras. El pasado que es más pasado que el pasado que se estima hasta ahora, creo que era el pasado presente. ¿Qué? Ese tiempo no existe. ¿De qué hablas? El pasado que es más pasado que el pasado. No, creo que hablas del perfecto. Creo que es el pasado perfecto continuo. Creo que así se decía. No, no es que no me acuerdo esos nombres. Pero sí, ese que expliqué hace poco, que es como hablar en pasado de, de algo que ya sucedió y que desencadena el siguiente suceso que también ya pasó. Es como dos pasados en una misma oración. Creo que es ese, ¿no? Además usa como una especie de condicional, que es cuando pasa esto, pasó lo otro. Entonces estás hablando de dos cosas en el pasado, pero una ha sucedido antes que la otra. Ese es el perfecto, creo. Ese es el que tú refieres. Y no sé a qué se refería Pablo, ahí me explica más en el chat. ¿Quién más? ¿Qué otras dificultades tienen? Bueno, mientras ustedes van escribiendo, se les ocurre una. Por ejemplo, lo que hasta ahora se me sigue haciendo difícil, pero es porque no le he dedicado tanto tiempo. Igual estoy tratando de acomodar mis horarios. Es que es difícil como querer hacer tantas cosas y aprender tantas cosas tú solo. Yo es que yo soy completamente, como decir, dueño de mi tiempo, entonces yo mismo me pongo mis horarios, entonces es un poco complicado. Cuando se pronuncian suenan de diferente manera, cuando se pronuncian las palabras suenan distinto. Pero ¿en qué casos? O sea, ¿a qué te refieres? Porque, a ver, otro que se me ocurre por lo que dices es que hay palabras que dependiendo de cómo lo pronuncias cambia su significado, como present y present, que son lo mismo en realidad. O sea, se escriben igual.
pero uno es presente y el otro es presente, sí, un algo. Y hay otros que no se me viene ninguno a la mente. Ah, bueno, estaba diciendo que algo que se me dificulta es que no, todavía no llego a ese punto de poder hablar igual que yo hablo en español. Puedo, pero como calentando. Eso sí lo desbloqueé. O sea, si yo me meto un rato a practicar inglés, mis ideas fluyen más rápido. Pero si no, a person who has said the caption language Spanish. ¿Quién puso, quién puso subtítulos al español? ¿Quién puso subtítulos al español en la... Bueno, no sé. Ya. No, todavía no he logrado eso. Y ya les estaré compartiendo mis avances, porque sí es algo que me interesa lograr este año, sí. Porque este año me propuse llegar al C. Llegar al C es tener un intermedio muy sólido, cosa que continúo haciendo. O sea, tarde o temprano voy a llegar ahí. Es lo que me refiero. Por eso yo me centro mucho en el básico, no en el avanzado ni en el intermedio. Yo me centro mucho en el básico, porque es algo que yo ya domino. Mm, ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga algún problema? ¿No? ¿Nadie? Si no fuera ya a hablar de lo que quería hablar. A ver, dice. Porque a veces la A se pronuncia diferente como A o A. Depende de cómo la estés usando. Y depende de quién esté hablando. Lo que pasa es que si lo estás usando como artículo, ¿ya? Si lo estás usando como artículo, sí es A. Y aparte, no es que el A solo tenga esos sonidos, sino que tiene muchos más, dependiendo de qué vocal esté acompañado, de si va adelante o va al final. Uy, hay una serie de condiciones al A que no es como que hay una respuesta clara a eso. Ya te dije, si lo usas como artículo, es A. Si va de otra manera, seguramente sea A, o quiera el sonido de A, o quiera el sonido de AE. O sea, no se ataca algo a AE, sino que es como una... No, literalmente se pronuncia E. O sea, es una A, pero con una E. A. El otro es A, el otro es O. Pronunciación más bien hablarlo. Ok, sí, 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 precisamente es lo que estoy diciendo. Es un problema, bueno, el mío, y es lo que yo evito como ser, ¿no? Porque no llevé mis skills a la par. Me centré mucho en entender y no lo complementé mucho con lo de hablar. Puedo hacerlo, sí, pero no a la misma velocidad que yo puedo hablar en español. Porque eso ya sería un intermedio muy sólido. Y todavía estoy construyendo un bien intermedio. Yo aquí en general solo comparto lo que yo ya sé o lo que aprendí. Yo comparto lo que ya sé o lo que aprendí. Experto no soy. Igual siempre estoy aprendiendo nuevas cosas. Ya en algún momento sí lograré hacer, por ahora. Bueno, no sé si tienen otra pregunta para ya decirles las cosas que he estado aprendiendo en este tiempo. Bueno, en lo que lleva del año más bien. Sí, en lo que va del año. Algunas cositas que he aprendido. O sea, están resumidas en frases, pero les va a ayudar un montón a no perder el tiempo y no aprender mal, que ese es un problema grave que me doy cuenta. O sea, yo sí estoy empezando como profesor y tal cual el idioma no lo manejo al 100%, pero algo que sí me doy cuenta y que sí destaco de mí mismo es que puedo hacerlo de una manera entendible. Algo que se les complica mucho a los profesores es que se les entienda. Y no es por compararme ni por creerme mejor, pero a veces son personas que ya llevan mucho rato enseñando y no saben darse a entender bien. Se les dice que son buenos profesores, pero al menos en mi opinión, un buen profesor es aquel que se deja entender bien y no se le puede echar la culpa al estudiante de eso, porque en realidad se debería adaptar el profesor. A ver, alguien quiere entrar. No sé si alguien más tiene una pregunta. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna recomendación?
¿Alguna pregunta directa ya, así como de algo que quieran que les recomiende, que les ayude, algo así? Ya para ir con mis tips. Las conexiones de las palabras. Ah, los conectores. Sí, los conectores es un problema cuando tienes vocabulario suelto, ¿ya? Y eso es también algo que yo evito con ustedes. Desde el inicio siempre como que entré con esta filosofía de entender el inglés y aprender bien el inglés, porque hay mucha diferencia entre aprender el inglés y aprender bien el inglés. Ya puede que te demores más, sinceramente puedes tardar años, pero es mejor aprender un inglés que no existe, que es el que la mayoría de profesores enseñan, y son hasta incluso gringos. ¿Cómo solucionar eso de los conectores de las palabras? Empieza a armar tus propias oraciones. Así te sientes raro. Yo a veces me siento raro hablando solo en inglés. Tengo, bueno, menos mal tengo a veces oportunidad de interactuar con otro nativo, pero no es siempre. Entonces, ahí se me hace un poco difícil practicar mucho mi inglés. Aunque, nuevamente, como que si quieres practicar eso, forma tus propias oraciones y utiliza todos los conectores que puedas. Si estás empezando, vas a querer agarrar mucho del y, del pero, no sé qué otras cosas podrías agarrar. A ver, and, but, entonces, no, pero trata de variar, porque hay un montón. Igual que los adverbios, usen más adverbios también. Usen más adverbios. Resume mucho y clarifica lo que tú quieres decir en el idioma. Ok, adverbios de lugar, de tiempo, todo eso. Ahora sí, voy con mis tips. Lo que siempre les digo es que presten atención a su pronunciación, y para eso siempre recomiendo el Cambridge Dictionary. No lo he estado usando últimamente para mis clases, pero ya lo voy a retomar porque es es muy importante que el alumno se acostumbre a recurrir a una buena fuente. No sé por qué no se acostumbra a usarlo, porque es muy bueno, ya, y es por lo mismo que les dije desde siempre, desde que empecé el grupo, desde que empecé mis redes de TikTok, aprender IPA. ¿Ok? Eso yo lo aprendí y me cambió completamente la manera de aprender inglés. Porque en lugar de aprenderte 7000 palabras en su pronunciación, cuando ya le captas la onda al IPA, es mucho más fácil entender la pronunciación. Les he dicho bastantes veces que cuando yo no puedo decir algo, recurro a Cambridge, porque cuando no me queda claro, recurro a Cambridge y ya lo hago mejor porque ya me sé más o menos el IPA. No te puedo asegurar que me lo sepa de memoria, sino es como esta especie de memoria que de tanto verlo ya como que se te queda grabado. Ese tipo de memoria es. No, no es algo que tenga interiorizado y que te pueda explicar cada símbolo cómo suena, pero cuando lo veo sí lo reconozco. Se asemeja mucho cuando escuchas una canción, como te acuerdas cuando está la melodía, pero si tratas de recordarla completa, a lo mejor no puedes. Lo mismo me pasa con esto. Pero por eso mismo, tienen que lograr ese punto para que sea mucho más fácil de pronunciar. Hay palabras que se ven como si significaran algo, pero significan otra cosa. Esos eran los falsos cognados, ¿se les dice? Creo que sí se les dice así. Ajá, y es algo que pasa muy, muy a menudo. Como terrific, terrific, creo que era así, o era terrified, que no es terrible, sino asombroso, increíble. Como acá en Perú, al menos, aunque ya no se usa tanto, creo que es una expresión muy 2000era, es algo que está monstruo. Algo monstruo, no es algo que esté feo, es algo que está muy genial, chévere. Igual creo que es porque ya tengo más de 20 años. Recuerdo de expresiones de los años 2000 y un poquito de antes de que yo naciera, o sea, antes de los 2000, por lo mismo de que interactuaba con ya jóvenes un poco más grandes que yo, ¿no? Cuando era niño. Creo que sí era terrific. ¿Dónde puedo mejorar la pronunciación? ¿Dónde puedes mejorar la pronunciación? Es la mejor forma, la única forma que yo encuentro más ágil de hacerlo y sin errores es imitar al tipo. Y hay muchas formas de hacerlo. Lo que siempre he dicho, puedes ponerte un video y hacer shadowing. Hacer shadowing es andar repitiendo en todo sentido, en las expresiones faciales, en qué tanto abre la boca,
cómo acomoda su lengua, los gestos que hace, las pausas que hace, la fuerza que le pone a las vocales, por ejemplo, todo eso, imitarlo lo mejor que puedas. Es muy extraño ya, es muy raro y hay como que pueden pensar que no tiene una base, pero sí tiene una base. Y es que así aprendieron ustedes a hablar. Si no, no funcionaría esto de que los niños ni bien empiezan a balbucear, les empiezan a decir, papá, papá, mamá, mamá. Y el bebé no sabe ni qué es papá ni qué es mamá. Lo relaciona y lo dice de la misma manera que se lo dicen. Incluso, si le hablaras en otro idioma, un bebé empezaría como a imitar simplemente los patrones, no como que imitar el estilo en el que lo dices. O sea, me refiero a dónde pones más fuerza, dónde pones menos fuerza, cómo terminas la frase, ¿no? Entonces, es lo mismo, es el mismo principio, pero aplicado ya a un poco más desarrollado, porque complementa todo muy bien. Si le dices si así parece como si la lengua estuviera abierta, si lo dices si parece como si la lengua estuviera abierta. Sí, porque tuve la última vez una entrevista en inglés, tuve bastante dificultades y he mejorado. Sí, me imagino. Y a mí me pasa que yo puedo, que, nuevamente les digo, yo puedo entender lo que me dice el nativo mm, de 80 a 90%, dependiendo de qué tan rápido hable él, porque a veces se pasan y me meten ahí como 70 palabras en una sola oración y yo me quedo procesando, pero no puedo responderle en inglés a veces. Si estoy frío, o sea, si llevo todo el día hablando español, no puedo responderle en inglés, eso es imposible. Pero si me pongo a practicar aquí, o sea, en general en mi casa o una aplicación, no sé, ahí sí desbloqueo, digamos, mi inglés. Hay veces en las que las vocales son largas y otras cortas, como small. Sí, y eso es por lo mismo de los 21 sonidos que tienen las vocales. Cada vocal tiene 3 4 sonidos. Y ya bueno, eso es lo que pueden hacer con su pronunciación. Recurran al IPA, que es, pues, está en el Cambridge. Si no, ya pueden aprenderlo por separado, si escriben International Phonetic Alphabet. Si quieren más información sobre eso, está en mi perfil de TikTok. Ahí hago publicaciones sobre ese tipo de cosas. Una de las cosas que les podría ayudar es tal cual el shadowing, pues. Sin necesidad de procesar mucho, el hecho de que acostumbres a tu cerebro a como copiar, hace que aprendas más rápido el idioma. Es como te repito, es el mismo principio que se aplicaba cuando eras bebé, pero ya más desarrollado, porque involucra los gestos, las pausas, la gesticulación. Si te das cuenta cómo mueves tu cara, también es parte de pronunciación del idioma nativo que tienes, ¿no? O sea, yo no podría, por ejemplo, pronunciar la P sin juntar los labios. Y alguien que no está hablando español, que está hablando tu idioma, a veces podría no entender que es P. Capaz en su idioma no hay P, así como en nuestro idioma no hay R, que suena como perro, R, no, el R, la R gringa, no existe. Y no entiendes cómo suena. Pues por eso, lo mismo, te digo, ya para cerrar, es el mismo principio, pero más desarrollado. Desarrolla tus habilidades a la par, que es lo que decía hace rato, ¿ya? Y es por esto, porque es comprensión auditiva, listening, expresión oral, speaking, comprensión de lectura, reading, y expresión escrita, writing. ¿Por qué los recalco de esta manera específica? Porque son dos de comprensión y dos de expresión. Si tienes una más desarrollada que la otra, se te va a hacer difícil el idioma, por más que tú quieras. Por ejemplo, yo, te digo, tengo mi audición muy desarrollada. No te puedo decir que sea perfecta y tampoco te puedo asegurar que esté al 100%, como te dije. Entiendo entre un 80 y un 90, dependiendo de qué tan metido en el inglés esté en ese momento. Pero mi expresión oral no está a la misma altura. No está a un 80 o 90% de mis ideas. Porque yo, también si te das cuenta, hablo rápido siempre y mis ideas van como que una tras otra. Entonces siempre hilo palabras, pero en eso no me pasa en inglés. Tengo que pensar mucho rato. Y comprensión de lectura también lo mismo. Puedo leer, leer y leer y leer. Y dependiendo de qué tan avanzado sea ese texto, voy a tener que recurrir más o menos a un traductor o a un diccionario para saber qué es. Pero lo mismo, te digo, no está a la par, por ejemplo, en mi expresión escrita. O sea, yo para poder expresarme tal cual escrito, a veces también me surge como que la duda si lo estoy haciendo bien. Casi siempre es que lo estoy haciendo bien, pero hay como que mejores caminos. Entonces, tienes que tener las dos cosas, es comprensión y es expresión. Yo, por ejemplo, me centré por mucho tiempo en la comprensión y dejé muy descuidada mi expresión.
Ahora me estoy concentrando más en mi expresión que en mi comprensión, porque esa ya la tengo bien. Pero por eso, no hagas eso tú. Ya si tú estás empezando o ya llevas un rato, trata de hacerlo a la par. ¿Y cómo lo haces a la par? Pues haciendo actividades de más cosas. No te centres mucho en entender todo lo que escuchas, sino también trata de entenderlo y escribirlo. O trata de entenderlo y repetirlo. O trata de tú poner tus propios textos. O sea, generar tus propios textos, que es algo que le dejo mucho a mis alumnos, sus propias actividades, para que puedan desarrollar eso a la par. Y en sí eso, o sea, desarrollar comprensión y expresión, que si lo ves de esa manera, cobra sentido, pero muy pocos profesores lo explican así. Solo lo dicen en inglés, dicen en reading, speak, writing. Y puede que uno que otro sí lo diga, ¿no? Pero no con este énfasis. Es que tienen que estar a la par. No puedes dejar una cosa por la otra. Y a veces hasta concentran mucho en la expresión y se olvidan en la comprensión. Que no sé si te ha pasado. O sea, si te has tocado un instituto, te han enseñado en la escuela, por ejemplo, el inglés, se centra mucho en lo escrito y en lo oral, pero se olvidan mucho de lo auditivo y de la lectura, o sea, de la comprensión lectora, no del leer. Leer es una cosa, comprender tu lectura es otra. Así que te dejo ese tip. No sé si tienen algún comentario sobre eso. Ahí les leo, antes de pasar al siguiente, ya para terminar. No, bueno, son 5, pero los otros no van a ocupar mucho tiempo. Son como pequeñas advertencias que les puedo dejar, que me he topado en mi camino encontrándome con otros profesores por mi afán de mejorar. A ver, ¿tienen algún comentario sobre esto? Leo. Supongo que no. Bueno, si tienen alguno ya yo lo leí. Voy a seguir nomás. Antepon el uso al conocimiento vacío o falso. A veces por querer aprender mucho te topas con cosas que no son verdad. Ya como por ejemplo esta gente que he visto en TikTok y que tiene como 40 veces más seguidores que yo. Me da mucha rabia. No por envidia, sino porque enseñan mal. Speaking es hablar. Speaking es la expresión oral. No es simplemente hablar o pronunciar bien. Es expresión oral. Es poder expresar tus ideas de forma oral. Desinforman, sí, desinforman muchísimo. Me llega, de verdad, me da mucha rabia esa gente porque le hace un daño a las personas. Si tú ves sus en vivos o tú ves sus videos, tienen 20.000 vistas, 15.000 vistas, 10.000 vistas. En un solo en vivo tienen 200, 300 personas y supuestamente están enseñando inglés, pero están enseñando mal. Porque tú no puedes enseñar un idioma convirtiéndolo a cómo tú pronuncias tu idioma. Y a veces hasta son los propios gringos que hacen eso. Es de fiar los videos de TikTok. Si no te están diciendo lo que yo te estoy enseñando, y no es por nuevamente echarme las flores, por ejemplo el IPA, como por ejemplo el Shadowing, como por ejemplo esto de desarrollar toda la par, no simplemente una cosa o otra, o en recurrir a fuentes, leer libros, por ejemplo, cosa que dejé, debería retomarlo, hago mi culpa, pero también es bueno, aunque igual cada uno se acopla a su estilo de aprendizaje, pero nunca está de más recurrir a fuentes confiables, como son tal cual los libros que se usan para entender el idioma, no para enseñar el idioma, porque existen 2 millones de libros que enseñan el idioma, pero hay libros y hay libros buenos. Entonces sí, hay muchos perfiles que desinforman. Por ejemplo, o sea, bueno, siempre me remonto las palabras más fáciles. Por ejemplo, Apple. Tú sabes que se dice Apple, ¿ya? Pero si yo te digo que se dice Apple, estoy mal, porque una cosa es Apple y otra cosa es Apple. Es muy diferente, ¿no? Como por ejemplo, hay una palabra acá. Esa cosa se lee, pues bueno, es museo, museum. Y si yo te enseño que se lee, te estoy haciendo un daño, porque no se lee museum. No suena así, no suena igual. Museum, museum. Y esto lo hacen un montón de perfiles, ya todo el tiempo. Y es horrible ver cómo tienen tantos seguidores y nadie les dice nada. Pero luego sí hay algunas personas que sí lo hacen, pero igual como lo sacan o los banean o los bloquean. Lo correcto sería poner el IPA. Ajá, lo correcto sería poner el IPA porque es algo internacional, porque funciona para todos los idiomas. Yo, por ejemplo, una vez termine con el inglés, que quiero que sí o sí sea este año, o bueno,
tratar de acercarme lo más posible al C1, que fijo lo quiero lograr este año, sería empezar con el francés. Y si yo me pongo a tratar de entender el francés en español, sería un desastre, porque tiene cosas muy raras como nuevamente la R, ¿no? Que la tienen como si fuera una R, es de R, que usan. No existe, no existe en mi idioma. Es raro, es un sonido que me hizo muy chistoso al inicio, pero yo luego lo entendí un poquito más. Ya para terminar, cuarto tip, ten cuidado con la información que encuentras. Ni del otro punto, no porque sean gringos significa que tengan la razón. No porque yo hablo español, le puedo enseñar al gringo a hablar español. Le puedo decir cómo se pronuncia tal cosa. O sea, vocalmente le puedo decir cómo se pronuncia o qué palabra puedo usar en lugar de esta otra que suena un poco raro, porque a veces tienen ese problema de como que les enseñan el inglés, digo, discúlpame, les enseñan el español, pero de España. Y no usamos las mismas palabras, por ejemplo, en Latinoamérica, en el propio Perú, ¿no? O les enseñan sinónimos que no tienen nada que ver con el lenguaje cotidiano. Entonces puedo hacer eso, pero yo no le puedo enseñar toda la lengua. Imposible. No porque ellos sepan hablarlo, porque lo hayan hablado toda su vida, significa que ellos sepan enseñar. Es muy diferente enseñar y tener conocimientos amplios de un lenguaje a simplemente hablarlo de manera nativa. No, eso requiere mucha preparación. Por eso digo, yo siempre me estoy preparando, siempre estoy aprendiendo cosas. Quiera o no quiera, siempre estoy aprendiendo cosas porque mis redes sociales están enfocadas en eso. O sea, en mostrarme perfiles que me ayuden, aunque creo que se desacomoda un poquito mi algoritmo porque ya no lo uso mucho en mi perfil de inglés, pero ya ahí lo voy a retomar para seguir aprendiendo. Y eso. Y el último es que no existen atajos. Aprende por las buenas o nunca vas a aprender. Eh, mm, no hay una manera fácil de aprender. Ningún idioma es fácil porque es otro idioma. Pueden ser menos dificultosos, más dificultosos, como por ejemplo, o sea, el portugués suena muy parecido al español, pero tiene sus propias reglas y tiene su propia pronunciación. No significa que sea más, no sé qué significa que sea más fácil que el español o más difícil que el español. O, por ejemplo, si quisieras aprender algún idioma asiático, su escritura es totalmente diferente, radicalmente diferente a la nuestra. Su pronunciación y sus significados están muy ligados. Dependiendo del tono que digas o el dialecto que estés hablando, porque incluso se divide dialectos, cambia completamente el significado y la escritura también. Tiene varios sistemas de escritura. Incluso creo que es Japón o era Corea. No me acuerdo, disculpa. Pero dependiendo de con quién estés hablando, la serie de palabras que vas a usar cambian completamente. O sea, es como aprender varios grados de expresión. Creo que era japonés. Es como aprender varios grados de expresión. Es como tener una serie de vocabulario para cada cosa. No es igual hablar de manera formal e informal, sino que tienes que usar palabras totalmente diferentes dependiendo de con quién te dirijas. Y eso es complicado. Entonces, no existen atajos. Es esfuerzo, es dedicación, es constancia, es tener una rutina, es tener buenos profesores, es vivirlo, básicamente. O sea, si no tienes la oportunidad de estar en el país, al menos, al menos enfoca tu día en eso, tratar de estar los- lo mayor, espérate, de estar sumergido lo más posible a lo largo de tu día o especificar unas cuantas horas al día para poder hacerlo. Coreano es difícil, ya lo intenté, sí, me imagino. Todos los idiomas asiáticos son complicados. Yo estoy escuchando podcast de Duolingo leyendo libros. Está muy bien. Todo suma al final. No, esto es como bajar de peso. Al final todo suma. El día que no lo haces es el día que pierdes un poco ahí. Y lo digo por experiencia. Ya no me siento tan seguro como antes con mi inglés, porque lo dejé de estudiar un ratazo. Pero ya lo voy a retomar. Para seguir haciendo esto también con todo el derecho del mundo. Aprender un montón para después poder comunicar. Y bueno, ya voy a dejar de grabar. Ahí saludos a la gente de YouTube.